el inversionista no va a invertir en un punto, va a invertir en una recta. Entonces quiere ver varios puntos, tener varios puntos de contacto para entender cómo tú te comportas como un emprendedor. Entender si escuchas lo que, por ejemplo, las sugerencias que el VC lo dice, si en 2 meses que hablan se tuvo una cierta atracción, se aprendió cosas en ese periodo. Entonces, esa parte también es muy importante. Bienvenidos a The Product Latam Podcast, el espacio donde exploramos el mundo de los productos digitales en Latinoamérica. Aquí conversamos con líderes, expertos y talentos emergentes, personas que están redefiniendo cómo se construyen y escalan productos en la región. En cada episodio descubrirás estrategias, herramientas y aprendizajes prácticos, todo de la mano de quienes están marcando la diferencia en tecnología, innovación y diseño de productos. Síguenos y aprende cómo potenciar tu carrera y tus proyectos. Y conéctate con nosotros en LinkedIn e Instagram. Hola a todos, soy Emilio Peña y voy a ser su host el día de hoy. El día de hoy estamos con Tiago Paiva, quien es un referente en temas de innovación, desarrollo de productos digitales e inversión en el ecosistema de Latinoamérica. Bueno, bienvenidos. Este es el Product Latam Podcast. Tiago, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Emilio. Es un gusto estar acá y poder compartir un poco. Súper. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia más reciente o algo destacado que nos quieras contar. Vale, pues bien, pues te comento un poco, ¿no? Yo llevo un poco más de 15 años en el mercado de startup y desarrollo de producto. Antes de la posición que estuve emprendiendo, estuve con Wellbe, fui co-founder y lideré el desarrollo de producto. Wellbe es una health tech enfocada en salud ocupacional, entonces levantamos ahí más de 14 millones de dólares. Construimos un producto desde cero, fue bastante interesante y al final de cuentas, al fin del año pasado decidí salir y me sumo a Círculo de Crédito, que es donde estoy, liderando el laboratorio de innovación y nuestra iniciativa de Corporate Venture Capital. Gracias, Tiago. Has trabajado en grandes corporativos, startups, evaluado más de 2.600 compañías para inversión. ¿Qué tienen en común los productos que realmente logran escalar en Latinoamérica? Pues perfecto, creo que de esas 2.600 empresas que acabé viendo, acabamos invirtiendo en más de 60 de esas empresas, algunas con éxito, otras no tanto, ¿no? Pero mucho aprendizaje, ¿no? Entonces creo que hay un punto bastante importante en términos de una startup para ser exitosa, el tema del timing. Entonces, eso en 2014, 2015, estaba invirtiendo en startups de wearable devices, que parecía una solución bastante interesante. La verdad que casi nadie utilizaba wearable device y hoy la verdad que prácticamente todos los relojes son smart devices, ¿no? Pero la solución estaba too early. Entonces, el tema de timing de mercado es algo bastante interesante y que de verdad puede hacer con que mismo emprendedores muy buenos, si el timing no está correcto, no sean exitosos. Y al revés, aunque tenga un equipo que quizá no sea el mejor equipo, pero está en un timing de mercado perfecto, puede ser que sean exitosos todavía, porque justamente hay mucho movimiento en el mercado, mucho interés, mucha plata, y eso hace con que tengan más posibilidades de se equivocar, de errar y aún así ser exitoso. ¿Crees que, además de eso, hay algún tema de contexto particular de de Latinoamérica que pudiera ser un diferenciador que de pronto se pudiera considerar un reto, pero pudiera resultar en algo, una oportunidad interesante? Sí, creo que hay varias cosas. Un punto interesante, la verdad, es que nosotros en Latinoamérica, en algunos mercados, la verdad que no somos competitivos con empresas americanas o europeas, asiáticas que tienen un chingo de lana, ¿no? Entonces, hablando sobre el tema de AI, nosotros acá en Latinoamérica difícilmente vamos a tener una empresa que pueda desarrollar un LLM para competir con OpenAI o con las empresas chinas o lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas es muy difícil que podamos competir, que no hay una ventaja competitiva de ser local. Ok. Esos son negocios que simplemente pueden, desde China o donde sea, pueden escalar y no hay como competir. Facebook, Google, misma cosa, ¿no?
Pero cuando empezamos a entrar en un mercado donde se necesita tener una infraestructura local o se conectar con las infraestructuras locales, eso hace con que tenga una oportunidad muy interesante para nosotros. Entonces, Nubank, la verdad es eso. Entonces, no hay una forma como una empresa desde de los Estados Unidos puede ofrecer servicios financieros en Brasil Claro. o en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque necesita, es un mercado regulado, necesita cumplir la regulamentación y necesita se conectar con los players locales de infraestructura. Entonces, ese tipo de oportunidades es donde nosotros como latinoamericanos tenemos una ventaja frente a los gringos o personas de otros países que tienen mucho más lana para poder entrar al mercado. Súper. Pues la sensibilidad y conocer el entorno local me gusta mucho. En tu rol en Círculo de Crédito lideras un laboratorio de innovación. ¿Cómo se construye disrupción desde una empresa tradicional sin perder el foco de la ejecución? Perfecto, esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? Entonces, la verdad que Enterprise son muy, muy buenas en eficiencia, ¿no? Entonces, ellos construyeron todo un proceso, toda una máquina para poder vender más con el menor costo posible y de forma repetible, ¿no? Entonces, son muy, muy buenos en eso. Pero innovación, la verdad, es algo nuevo, por definición, es algo que tiene riesgo. Entonces, el corporativo quiere disminuir el riesgo al máximo. Entonces, eso crea un conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos innovar dentro de un corporativo que no da ese espacio para el riesgo, ¿no? Entonces, una forma de hacer eso es a través de un laboratorio de innovación, ¿no? Entonces, se crea un laboratorio de innovación donde se tiene un espacio, digamos, un poco más libre para que se pueda innovar. Ahora, mm, la innovación debería ser responsabilidad de toda la empresa, ¿no? Y la verdad que hay muchas personas innovadoras dentro de los corporativos, pero el problema es que cuando está dentro de un corporativo que tiene sus procesos, tiene sus reglas, tiene sus incentivos, la verdad que hace con que las personas no innoven. Entonces, yo como líder de un laboratorio, mi objetivo es poder crear dentro del laboratorio las condiciones para que podamos innovar, pero también llevar eso para el corporativo. Porque si nosotros hacemos solo innovación dentro del laboratorio, al final de cuentas no vamos a innovar lo suficiente. Vamos a estar limitados por el número de personas del laboratorio, ¿no? Pero hay un desafío grande, ¿no? Porque al final de cuentas vamos a competir con recursos del core product del corporativo, ¿no? Entonces, ese es un desafío de poder encontrar balance y formas de poder hacer eso sin romper el core, ¿no? Porque al final de cuentas el core es lo que está generando ingresos ahora, Ujú. es lo que está manteniendo la empresa sostenible, creciendo y todo. Pero la innovación es importante también, porque al final de cuentas son los ingresos futuros. Entonces hay que tener ese balance y si la dirección general o si los ejecutivos no están comprados con el tema de innovación, ahí sí es muy difícil de innovar. Y para tener un pie y poder innovar de una forma un poco más disruptiva, digamos, eh, también hay la opción del Corporate Venture Capital, que también es algo que estamos haciendo en Circo, que sería justamente, al invés de hacer todo internamente, donde nosotros somos una empresa regulada, somos una sociedad de información crediticia. Entonces, eso hace con que tengamos muchas barreras o muchas limitantes para poder probar e innovar cosas muy disruptivas. Entonces, para nosotros, poder estar próximo de startups que están disrompiendo, poder invertir en ellas, aprender con ellas, colaborar con ellas y poder hacer con que ellas crezcan junto con nosotros es algo bastante importante, una forma de justamente nos posicionar bien para el futuro, poder ahí tener esos ingresos de esos nuevos productos. Me parece bien interesante que tocas el tema de cómo innovar no es algo que se hace en una burbuja, sino que es algo que buscas que permee al final en toda la organización. Cuando haces eso y no nada más en la parte del desarrollo de productos, me imagino que tocas una parte importante que es temas
organizacionales, de Totalmente. cambios de cultura de la empresa. ¿Estos son temas que también abordas de alguna manera o que tienes algún tipo de injerencia desde el laboratorio de innovación? O sea, en caso que sí, ¿cómo lo gestionas? Y si no, pues no sé hasta dónde es el alcance del laboratorio de innovación. Vale. Yo veo tres cosas que influencian bastante, ¿no? Como tú comentaste, la cultura, Sí, los procesos y los incentivos, ¿no? Entonces, creo que esos son cosas que hacen con que se limite la innovación dentro de una empresa. Entonces, se tiene una cultura que no es de innovación, una cultura enfocada en eficiencia. Puede ser una buena cultura, pero enfocada en eficiencia y todo, pero no innovar y tomar riesgos. Entonces, eso hace con que innovación acabe no floreciendo, ¿no? Si tiene procesos muy rígidos y que no se puede hacer nada, y que se tarda de todo, eso acaba dificultando, porque innovación es algo muy experimental, ¿no? Necesita hacer pruebas, necesita equivocarse para poder aprender, pero de forma rápida. Si tiene procesos que son lentos, la verdad que no va a lograr innovar. Y por último, el tema de incentivos, ¿no? Entonces, si tiene una estructura de incentivos donde una persona que ella puede tener un resultado bueno simplemente haciendo su trabajo, pero que si hace algo nuevo y falla y se la corren, sí. ahí ese es un incentivo malo, porque yo como empleado no tengo un incentivo para poder arriesgarme, para poder tener un resultado quizá mejor, pero con el riesgo de que se falle, yo puedo perder mi empleo, ¿no? Entonces, si eso no está alineado, también acaba siendo muy complicado, ¿no? Sí, o sea que de pronto sea más alto el riesgo que la recompensa, que no esté escrito en ningún lado, que no se incentive a tomar Ujú, riesgos y experimentar, pues sí, creo que es algo que muchas empresas y también sobre todo en entornos regulados, pues es más complejo, ¿no? totalmente. El, bueno, otra parte que me gustaría tocar, aprovechando que estás aquí con nosotros, es, ¿hay algo en particular que creas que los founders de la TAM no tengan del todo claro sobre cómo funciona el venture capital? Sí, la verdad que sí. Creo que ya aprendieron mucho, pero hay muchas cosas que todavía no entienden cómo funciona, ¿no? Entonces, yo como estuve de los dos lados, yo, yo, yo puedo entender un poco mejor cómo funcionan las cosas, cuáles son las motivaciones de los inversionistas. Creo que un punto que acaba faltando para los emprendedores es un poco de empatía con los inversionistas. Y no digo empatía de, oye, te tengo pena o cosas así, no. Empatía de ponerse en los zapatos del inversionista, ¿no? Entonces, el inversionista, la verdad que está gestionando plata que no es suya. Claro, Entonces, necesita entregar un resultado para él. Normalmente se monta un fondo. Un fondo tiene una duración de 10 años. Si tú no sabes en qué etapa está el fondo, no sabe exactamente si está en una etapa de inversión o una etapa de desinversión, porque los 5 primeros años normalmente se hacen inversiones y después de eso es gestionar el portafolio y hacer los exits, ¿no? Entonces, si agarra un fondo que está en su 8º año, la verdad que es muy difícil que se va a hacer una inversión. Entonces, hay muchos detalles ahí de los incentivos justamente para que si el emprendedor lo entiende y lo sabe, facilita mucho su trabajo. Entonces, los inversionistas normalmente tienen una tesis de inversión bien clara. Y no es una tesis solo porque quieren, fue la tesis que vendieron a sus LPs, que son sus inversionistas. ok, Y necesitan seguir esa tesis. Aunque encuentren cosas muy chingonas, pero que están fuera de la tesis, van a tener que decir no, justamente porque necesitan seguir su tesis de inversión. Y además de eso, también necesitan presentar la startup para el comité de inversión. Entonces, si ellos no están confortables de que la empresa puede convencer los inversionistas, si ellos presentan algo que no está bien o que eventualmente los inversionistas ven que no tiene el nivel de calidad o tiene alineamiento con la tesis de inversión que están diciendo, los inversionistas se quedan mal. Entonces, eh, ponerse un poco en los zapatos del inversionista, intentar entender cómo funciona esa dinámica, creo que trae mucha luz en cómo actuar.
Una otra cosa, por ejemplo, es si un fondo está en su etapa inicial, normalmente tiene mucho tiempo para poder hacer inversión. Entonces, tiene 5 años normalmente. Entonces, se puede ahí simplemente esperar para poder ah, elegir la mejor empresa. Y si llega una empresa con una oportunidad ahora, puede esperar para ver si en 6 meses o un año se va a traer los resultados que estaba vendiendo. Entonces, depende mucho de la etapa que está, pero los inversionistas normalmente tienen más tiempo do que los emprendedores. El emprendedor tiene un runway de 6 meses. Entonces, 6 meses, si no levanta la lana, la empresa se acaba. Claro. El inversionista piensa en años. Entonces, ¿cómo? La pregunta que el emprendedor necesita hacer es, ¿cómo yo como emprendedor genero una FOMO, ¿no? Un fear of missing out, Ujú. genero un momento para que el inversionista tome una decisión? Porque al final de cuentas, para el inversionista es mejor invertir en una empresa y la empresa fallar do que dejar de invertir en una empresa que tiene mucho potencial. Claro. Entonces, si él ve que tiene una empresa que todos están hablando, encuentra sus amigos inversionistas, están hablando sobre esa empresa, hablaron con una empresa que dice que es cliente de ella, entonces eso genera un momento que trae la atención del inversionista, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas todavía que creo que los emprendedores podrían entender un poco mejor y que es un poco de entender cómo funciona el trabajo de un vecino. Súper, me parece bien interesante. Y también creo que es algo que se habla mucho desde la perspectiva de cómo las startups o los founders consiguen los fondos. Pero al final del día, para los fondos también es bien importante cómo consiguen las startups en las que invertir. ¿Crees que también hace falta trabajo del lado de los VCs en el sentido de informar mejor, no sé, qué tipo de empresas están buscando o en qué etapa están ellos mismos como fondo para que las empresas se acerquen a ellos? O sea, es algo que deberían los VCs también estar haciendo de forma más activa o no sé, si es algo que por la naturaleza del Mm, negocio no pueden comunicar. No, hay muchas cosas que sí se puede comunicar y se deben, la verdad, pero creo que, por ejemplo, cuando un emprendedor conoce un fondo, la verdad que no hace pregunta al fondo, lo que hace es el pitch. Entonces, siempre eso me parece muy raro que un emprendedor cuando va a encontrar un VC, no hace ninguna pregunta. Entonces, no, como Creo que creo que tiene un poco de miedo, un poco de, no sé, miedo mismo de hacer las preguntas, porque piensa que el inversionista es una persona que está arriba, que tiene la lana y todo, y al final de cuentas no, la idea es hacer un negocio de dos manos, ¿no? Entonces, tiene que ser un fit bueno para el emprendedor y para el VC. Entonces, en una junta, normalmente lo que yo hago y yo hacía cuando estaba emprendiendo, es con VCs empezar preguntando sobre él. Oye, cuéntame cuál es tu tesis de inversión, qué etapa ustedes normalmente invierten, qué ticket lo hacen, cuánto tienen en su fondo, cuántos años tiene ese fondo, ¿no? Entonces preguntar para conocer, incluso para direccionar el pitch, porque al final de cuentas, si tú sabes que el monto que hace la inversión es de $200,000, es muy diferente de que si es una inversión de $2 millones, o de $5 millones. Entonces, es importante entender mejor, y la verdad que los inversionistas ven eso bien, porque ven como un emprendedor más maduro, un emprendedor que entiende que no todo inversionista es ideal para él. Claro. Como cada inversionista tiene un enfoque diferente, puede traer a la mesa valores diferentes. Por ejemplo, nosotros como CVC, dentro del círculo, nosotros traemos toda la fuerza del círculo, todo el potencial de hacer una alianza con círculo. Entonces, es un valor diferente de otros VCs que pueden traer otro tipo de valor.
entender eso y poder elegir es bueno. Pero yo entiendo también un emprendedor que tiene 6 meses de runway y necesita levantar capital y entonces va a hacer de todo, pero hay que hacerlo de una forma más inteligente, ¿no? Para ser más asertivo. A invés de hablar con 100 fondos para intentar levantar la lana, enfocarse en los 30 que son el perfil que tienen la tesis de inversión de su startup y poder tener una relación mucho mejor con estos fondos y no salir pichando a todos, ¿no? Sí, me recordó a una frase que he escuchado por ahí que la manejan en inglés, que es eh, pide dinero y tal vez recibas un consejo Mm, y pide un consejo y tal vez recibas un cheque de dinero, ¿no? sí, El, o sea, al final es como es pedir información, ¿no? Y como que, ¿cómo le hago? ¿Cómo ves? Estamos haciendo esto, más una conversación que directamente el pitch, que es un poco lo que nos dices, ¿no? Como para entender mejor. sí. Y al final de cuentas, el inversionista no va a invertir en un punto, va a invertir en una recta. Entonces quiere ver varios puntos, tener varios puntos de contacto para entender cómo tú te comportas como un emprendedor. Entender si escuchas lo que, por ejemplo, las sugerencias que el VC lo dice, si en 2 meses que hablan se tuvo una cierta atracción, se aprendió cosas en ese periodo. Entonces, esa parte también es muy importante. Eh, es muy difícil que te haga un pitch y listo, en poco tiempo empieza a invertir. Principalmente acá en Latinoamérica. En los Estados Unidos hasta pasa en 2 semanas, logran hacer ahí como Dios, pero acá en Latinoamérica eso básicamente no Muy pasa. raro. Justo está, o sea, conectando un poco con ese último punto que dices, ¿cuál ha sido la startup más rara o inesperada que te haya tocado evaluar y qué aprendiste de ella? Pues esa es una buena pregunta. La verdad que no sé si es rara, pero fue una situación un tanto diferente, ¿no? Entonces, em, cuando yo estaba en Guaira, nos llegó una empresa que se llamaba Quero Quitar. El CEO se llama Mark y básicamente la empresa lo que hacía era poder facilitar la negociación de deudas. Ok, Hasta ahí todo bien, pero cuando nosotros hicimos un due diligence de la empresa, la verdad vimos que él no aparecía dentro del cap table de la empresa. Y ahí él nos comentó la historia. Entonces la historia fue básicamente que la historia de Quero Quitar surgió porque él fue emprendedor, tenía una tienda de juguetes ujú, infantiles y que por cuenta de una crisis que hubo en Brasil, como se fue a bancarrota y se quedó endeudado con un montón de deudas. Y la verdad que no lograba pagar las deudas. Entonces tenía mucha dificultad en negociar y hacer todo eso. Entonces la verdad que la idea de Quero Quitar surgió por cuenta de esa experiencia de bancarrota que tuvo, pero por cuenta de eso no aparecía en el capital porque no podía tener bienes porque tenía la... porque tenía la deuda y todo. Entonces fue una situación un poco rara, pero al final de cuentas, la verdad que decidimos invertir aún así y la empresa sigue. Al final de cuentas, el emprendedor tenía un dolor tan grande Claro, y tenía una motivación tan grande que nos pareció bastante interesante invertir y justamente apoyarle y ver cómo podría ser exitoso. qué interesante. Y pues muchísimo founder fit también, ¿no? Exacto. Súper. ¿Cuál es el error más común que ves cuando las startups intentan escalar antes de tiempo? Digo, ya hablando de emprendimientos que están en una etapa un poco más avanzada, ¿no? Mira, creo que un gran problema es que todos hablan de product market fit. Antes de escalar necesita tener product market Claro, fit. Pero ¿qué es product market fit, no? Entonces es algo un poco místico, ¿no? Entonces todos dicen, cuando te llegas y cuando tienes, te sientes que tiene, ¿no? Entonces la verdad que es muy difícil de decir, oye, ¿tengo product market fit o no tengo? Algunos momentos es claro, ¿no? Entonces cuando te está creciendo 7% al mes, es claro que tiene un product market fit. Pero a veces no es tan claro. Entonces, y si no tiene un product market fit, y escala, ahí tiene un problema. ah, ¿Por qué? Porque va a empezar ahí una dirección donde no está seguro que es la correcta. Entonces te empieza a tener compromisos con clientes
crecer la empresa, tener un burn rate, y ahí si en algún momento decides necesito hacer un pivot, al final de cuentas ya es mucho más difícil porque ya tiene 100 clientes corporativos o lo que sea, tantos clientes, y se queda bastante difícil de decir, oye, ya no vamos a ofrecer este producto, o necesita tener que mantener este producto en cuanto hace un pivot, que tampoco es ideal porque no te va a tener 100% de tu dedicación en esta nueva oportunidad. Entonces es muy difícil eso, ¿no? Una cosa que me pareció interesante y que salió hace creo que un mes más o menos, Ujú. First Round Capital, que es un fondo americano enfocado en early stage. Ellos desarrollaron material bastante interesante sobre product market fit para B2B. Entonces, definición de cómo llegar a las etapas, porque dice que no es tiene o no tiene. Entonces lo ponen como 4 fases diferentes, justamente para que facilite entender dónde tú estás y qué cosas puede hacer para ir de una fase a otra. Entonces es un material bastante interesante, recomiendo, principalmente para las empresas B2B. Súper. Y también por ahí rescatando algo que me pareció bien interesante, que me parece que lo leí en Reforge, tenían algo que, o sea, mencionaban que no es únicamente el product market fit, o sea, que exista la necesidad del producto en el mercado, sino que también algo que es súper importante al momento de o previo a escalar es identificar cuál es el canal, por ejemplo, adecuado para distribuir el producto, ¿no? Que le llaman el product channel fit. O sea, y tienen como otras series ahí de Sí. fits que me pareció interesante porque pues bueno, al final estás en la carrera también contra los recursos de la empresa y tienes que eficientizar el tema del capital, etcétera, ¿no? Sí, sobre este tema de canal, la verdad que es muy interesante porque la mayoría de las empresas, cuando están escalando, no está actuando en todos los canales. Normalmente tiene un canal, que es Claro. un canal que tiene mucho mejores resultados y que te enfoca en eso justamente para crecer y que por cuenta de eso te optimiza mejor ese canal y gana más eficiencia y por cuenta de eso puede crecer más y así va, ¿no? Entonces, si tiene 10 canales diferentes, la verdad que no va a estar optimizando ninguno, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, me gustaría que nos cuentes un poquito, digo, aprovechando, creo que no lo mencionamos, pero se puede notar un poco por el acento de Tiago. Tiago es brasileño. Desde tu experiencia en Brasil y también en México, ¿cuáles te parece que son las principales diferencias de cómo se emprende y cómo se construye producto en ambos países? Vale. Primero, yo pensé que estaba engañando con mi acento. Pues bien, la verdad que creo que hay una diferencia bastante importante, ¿no? Entonces, el mercado brasileño de venture capital, ya de startup, ya lleva una par de años adelante del mercado mexicano, ¿no? Entonces, eh, en 2008, si no me equivoco, no, 2012, nosotros en Brasil tuvimos el primer fondo de $100 millones, que fue Redpoint. Ok. Entonces, acá todavía, creo que hace pocos años que tuvimos nuestro primer fondo de más de $100 millones acá en México. Entonces, la verdad que ya hace mucho más tiempo que estamos haciendo eso, ya tenemos varias empresas que hicieron IPO, entonces ya tiene mucho más ciclos de emprendedores, de product managers que participaron en construcción de productos. Por ejemplo, Nubank es un monstruo gigante, es una referencia en términos de desarrollo de producto, ¿no? De creación de producto. Entonces ya creó una escuela, ¿no? Como ya tiene muchos product managers que salieron de eso y fueron para otros. Entonces creo que ya llevamos una par de años adelante. Hay un mercado mucho más robusto en términos de product managers. Pero acá en México creo que justo lo que estamos comentando antes, ¿no? Creo que ya estamos ahí teniendo como la segunda, quizá tercera ola del ciclo, ¿no? De product managers, ¿no? Entonces tenemos ahí algunas empresas como Clip que ya están ahí al mercado ya más tiempo, que esas personas que crearon el producto de Clip fueron para otras empresas crear producto. Entonces estamos empezando a ver un poco eso. Y creo que ustedes están teniendo un rol central, ¿no? En poder difundir todo ese conocimiento, traer lo que está pasando en Silicon Valley, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes
lograron traer a Matty Kagan para poder compartir su experiencia acá, fue creo que excepcional y creo que necesitamos cada vez más de eso, ¿no? Fortalecer con historias internas, pero trayendo también el conocimiento de lo que está pasando en Silicon Valley para que tengamos el top del conocimiento, ¿no? Y podamos ahí aplicar y cada vez mejorar más acá. Sí, la verdad es que uno de los objetivos o la misión que tenemos en Product Latam es cerrar esa brecha para poder crear productos digitales de clase mundial en Latam. Y bueno, creemos que justo empieza por compartir, ¿no? El conocimiento. Bueno, ya para ir cerrando, nos quedan dos preguntitas. No me gustaría que se termine, la sentí que se fue bastante rápido la plática. Pero me gustaría que nos cuentes un poquito sobre tecnologías emergentes que más te emocionan actualmente. Bueno, hay dos formas de mirar eso, ¿no? Creo que hay una forma un poco más holística de mercado, ¿no? Entonces, obvio que AI creo que es la gran tecnología que se está hablando. El tema de agentes de AI es algo muy, muy interesante. Cómo esos agentes pueden nos apoyar a producir más y también cómo se pueden conectar entre sí para ejecutar tareas, ¿no? Entonces, eso va a ser algo bastante interesante. Pero eso es un poco más, digamos, no voy a decir futurista porque está pasando ahora, pero un poco más fuera de lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Claro. En términos de Latinoamérica, creo que hay muchos desafíos todavía, hay muchas oportunidades todavía. Entonces, tenemos, por ejemplo, creo que infraestructura fintech es algo, infraestructura financiera es algo que todavía hay mucha oportunidad. Temas de pagos B2B es algo que es algo muy difícil de hacer, ¿no? Los grandes bancos tienen ese mercado dominado, pero que hay una oportunidad porque son malísimos, ¿no? Estructuras muy viejas, costosas, tarda mucho. Am, ¿Qué más hay? Temas de seguros. La penetración de seguros, principalmente acá en México, todavía es baja. Sí. Entonces, seguros de vida, seguros de salud, hay una oportunidad interesante ahí. Temas de inversión. Inversión en Brasil creció mucho por el tema de XP Investimentos. Ujú. Entonces hicieron un trabajo bastante interesante y lograron crecer. Y hoy son un monstruo. Pero acá en México hay GBM, hay algunos players, ¿no? Pero todavía el número de personas invirtiendo no está condicente con los otros países. Entonces hay todavía una oportunidad interesante ahí en temas de inversión, ¿no? Eh, Hay también ahí, creo que temas de fintech B2B. Entonces, creo que ya vimos muchos temas de lending, de neobanks y cosas en ese sentido, pero creo que ahora están apareciendo tech, soluciones fintech para empresas, ¿no? Entonces, hay cosas bastante interesantes que están pasando. Eh, bueno, creo que son algunos ahí. Y también creo que lo que va a ser interesante es cómo los emprendedores latinoamericanos van a agarrar este tema de AI y van a adaptar y ajustar para el mercado latinoamericano, ¿no? Entonces, como te dice, no creo que una empresa latinoamericana va a lograr competir en un tema de creación de un LLM, pero la aplicación acá en las condiciones de mercado latinoamericano, sí se puede crear soluciones que una persona de fuera, una empresa de fuera no van a lograr competir porque no tienen el conocimiento local, porque no están integrados con las redes locales, con la infraestructura local, ¿no? Súper. Pues creo que nos has regalado muchísimas golden nuggets, como le llaman en inglés durante esta charla. Y me gustaría voltear un poquito la dinámica de la conversación. Si pudieras decirle algo al Tiago cuando iniciaba su carrera, eh, o sea, ¿qué te gustaría decirle mirando hacia atrás cuando empezabas en tu carrera en producto y emprendimiento? Uh, Es una pregunta interesante. La verdad, muchas cosas. Creo que me equivoqué mucho durante mi carrera y creo que es el motivo de que llegué donde estoy, ¿no? Aprendiendo con estos errores, ¿no? Pero creo que en términos de inversión, ya tocamos sobre ese punto, pero creo que es un punto muy importante, que es el tema de timing de mercado. Ok. Entonces, why now? ¿Por qué lo que tú estás haciendo
eh, hoy es el mejor momento para hacer eso. ¿Por qué? Porque al final, ¿por qué no fue desarrollado antes eso? ¿Cuáles son las cosas que han creado esa oportunidad ahora? ¿Qué tendencias que hay en el mercado que permiten con que esa idea ahora pueda existir y antes no podía? Porque si ya, por ejemplo, temas de banco digital, Ujú. nosotros vemos que, creo que era 2008, si no me equivoco, hubo Bancaol acá. Bancaol fue el primer banco digital, pero no logró tener el éxito. Entonces, ¿por qué? Porque el timing de mercado no estaba bien. Entonces, no tenía un mercado de venture capital creado todavía para sustentar inversiones en ese sentido, no tenía la infraestructura para poderse conectar con diferentes players y para poder facilitar todo eso. Entonces, había muchas cosas que no estaban listas para que se pudiera un banco digital ser exitoso. Entonces, creo que se preguntar si las condiciones para que tu idea sea exitosa en este momento, creo que es una de las cosas claves, ¿no? Y yo como inversionista también ver eso y poder entender, creo que me ahorraría una par de errores de inversión ahí que hice. Buenísimo. Pues, ¿por qué ahora y por qué esa oportunidad no puede esperar? Tiago, muchísimas gracias por esta conversación y como siempre, un gusto verte, platicar contigo y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.